En referencia al día 8 de marzo, el Día de la Mujer, he decidido hacer este vídeo donde os voy a hablar sobre cuál ha sido mi experiencia siendo mujer y siendo empresaria, porque siempre digo, y eso es verdad, que no he tenido mucho problema. Yo creo que cuando he presentado un presupuesto no han dicho como, ok, no se lo cojo porque es mujer. Yo siempre me he hecho valer, nunca me he vendido más barata de lo que yo pensaba que costaba. Sé que muchas amigas mías les cuesta ponerse un precio y, por ejemplo, cuando hacen una conferencia saben que el de al lado está cobrando más por el simple hecho de ser hombre, y esto es así, es una realidad. Yo en mi caso me hago valer y valgo lo que valgo, pero es verdad que cuando pienso por qué existe el Día de la Mujer, ¿no? Que muchos hombres dicen, es que claro, no existe el Día del Hombre. Bueno, te voy a contar por qué no existe el Día del Hombre y existe el Día de la Mujer. Porque seguramente como hombre no has ido a una oficina a hacer una reunión tan normal y un señor de 70 años ha empezado a decirte cosas bastante verdes, bastante bueno, fuera de lugar, que si, bueno, porque llevas el anillo, que si no yo te... ya sí que estás casada, que si no ahora esta reunión sería diferente, cosas mucho más feas que no voy a contar aquí, pero eso seguramente a ti no te ha pasado nunca, como hombre, ¿no? Como hombre seguramente tampoco te han intentado violar en la puerta de tu casa, a mí esto sí me ha pasado. Como hombre seguramente tú vas por una discoteca y no te meten la mano por donde no deberían constantemente, ¿no? Seguramente como hombre todas estas cosas pues no te han pasado. Y mira, todo esto lo digo desde una posición de que yo sé que soy una afortunada, porque al final yo soy empresaria y decido cuánto cobro, decido hasta dónde quiero llegar, ¿no? Decido que no tengo un techo de cristal, que no voy a pelearme con mis compañeros hombres por subir y que me hagan ver que parece que sí que puedo subir y en realidad eso es mentira, porque, y las estadísticas lo dicen, las mujeres tienen ese techo de cristal y es mucho más complicado que suban en una empresa que una mujer, ¿no? O sea, que un hombre. En mi caso, ese techo no existe, ese techo es el que me pongo yo a través de mi mentalidad, el que decido yo, no tengo ese techo, o sea, que soy una afortunada. De hecho, siempre les digo a las mujeres, si tú quieres cobrar lo que tú quieras y ser libre y poder decidir sin que un hombre te pise, sin que un compañero, porque eso es así, es una realidad, muchos compañeros intentan pisarte, emprende. Es la solución también para conciliar. Yo ahora estoy embarazada y sé que estoy preparando mi empresa para estar todos los meses que yo quiera sin trabajar y poderle dedicar tiempo a mi bebé y a mi familia. Y esto no lo podría conseguir si fuese una empleada, ¿no? Porque me darían los meses que me tocan de baja, luego tendría que volver, no podría conciliar de la manera que quiero conciliar, así que es una gran oportunidad. Es verdad que tampoco es fácil llegar a ese punto en el que puedes conciliar también con tu empresa, porque al principio, o sea, yo no recomiendo tener un hijo y emprender a la vez, porque el emprendimiento al principio es duro y se requiere de tiempo y mucho esfuerzo inicial, muchas horas iniciales, ¿no? Pero sí, soy una afortunada, lo reconozco. Y volviendo al por qué existe el Día de la Mujer y no el del hombre, seguramente me encantaría, de hecho, que en los comentarios de este vídeo me pongáis casos que os han pasado como mujer, que podamos compartir, que alcemos la voz y que contemos la realidad, ¿no? Yo nunca he contado, pues eso, que intentaron violarme en la puerta de mi casa. Seguramente muchos diréis, bueno, eran las tantas de la mañana, bueno, es que llevabas una falda, bueno, llevaba una falda que era de tubo, que me iba por debajo de las rodillas y me la subieron hasta aquí. Entonces, esto no es por llevar una falda, no es porque iba sola a las 4 de la mañana en la puerta de mi casa, es que esto no debería pasar y seguramente a los hombres no les pasa, pero a las mujeres sí. Entonces, hay una sociedad que tiene que cambiar, que empieza por la educación, en cómo educamos a nuestros hijos, pero de momento las mujeres están en una posición inferior porque así nos han puesto, no porque seamos inferiores, porque nos ponen en una situación inferior, ¿no? De hecho, esa posición inferior que nos ponen, me ha pasado tantas veces de ir a una reunión y exponer todo, poner mi presupuesto y tal, y que siempre me digan, bueno, porque tu jefe... Y yo, al principio pasaba, decía, bueno, yo me da igual, hago ver que sí, que soy una empleada, pero luego me impuse. No, es que la jefa soy yo. ¿Por qué asumen, primero de todo, por qué asumen que tú no puedes ser la jefa de esa empresa? Y luego, ¿por qué dicen jefe en vez de tu jefa, ¿no? Asumen que el rol de jefe siempre va unido a algo masculino, a una persona que es un hombre, ¿no? Y esto me hacía mucha gracia, esto me ha pasado siempre. Igual que digo que yo creo que no me han dejado de coger un presupuesto porque era una mujer,
estos comentarios de tu jefe o de, ah, pero la empresa es tuya, como sorprendidos, ¿no? ¿Cómo puede ser que seas una mujer joven y tengas una empresa? Me acabas de contar una historia, el tamaño de la empresa, todo lo que hacéis, y como que no les cuadra con, hostia, es que tú eres una mujer, como que les notaba esa cara de sorprendidos, y era como, sí, sí, la empresa es mía, y sí, tengo esto que te he contado, pues esa persona soy yo, ¿sabes? Quien fundó todo esto soy yo. Así que bueno, tenemos mucho trabajo por hacer. De verdad, os invito a que compartáis vuestras experiencias como mujeres emprendedoras o incluso como mujeres, que alcemos la voz, que digamos todo lo que nos ha pasado por el hecho de ser mujer, y así también visibilizamos estas cosas, ¿no? que parece que están como muy escondidas, pero es la realidad, es lo que está pasando cada día, y esperemos, crucemos los dedos y trabajemos sobre todo para ello, para que esto nunca más vuelva a pasar, que las nuevas generaciones acepten a la mujer como igual al hombre, que el feminismo no es que la mujer sea más que el hombre, lo que queremos es ser iguales y que tener las mismas condiciones de igualdad. Así que, chicas, es nuestro día, el día 8, que creo que ya ha pasado después de este vídeo, pero que chicas, que tenemos que conseguirlo, tenemos que valorarnos, y nada, os mando un beso y un abrazo enorme.